¿Verdad? ¿Cuántos damos gracias al Padre Yahweh por este día, verdad? Gracias, ¿verdad? Cuán bello, ¿verdad? Es nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cuántas madres hay aquí, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? ¿Cuántas festejadas, ¿verdad? Que el Padre Yahweh, ¿verdad? Les siga bendiciendo, les siga guardando siempre en el hueco de su mano, ¿verdad? Y les dé siempre la dicha y la sabiduría, ¿verdad? En todo tiempo de cómo poder sacar, ¿verdad? Y guiar, ¿verdad? Dice la palabra de Yahweh, dice mujer virtuosa, dice ¿quién la hallará, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres virtuosas hay en este lugar? Amén, ¿verdad? Gracias, Padre, ¿verdad? Dice la palabra de Yahweh en Proverbios, ¿verdad? Que la mujer virtuosa es aquella, ¿verdad? Que edifica la casa, ¿verdad? Que el Padre Yahweh siempre les dé la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento en todo tiempo, ¿verdad? Que puedan ser esa mujer virtuosa, ¿verdad? Que puedan guiar, dirigir, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? En todo tiempo, que puedan traer el conocimiento en todo tiempo a la vida de sus hijos y que el Padre Yahweh les siga dando de su entendimiento de la palabra de Yahweh para que puedan dirigirlos, ¿verdad? Como es digno conforme a la palabra de Yahweh. No quisiera tomar mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Y vamos a dar un leve repaso a lo que estuvimos viendo la semana pasada y vamos a ver algunas cosas un poquito más adelante de lo que es este capítulo. Generalmente este capítulo de lo que tú y yo conocemos, ¿verdad? O que estamos viendo alrededor de esto, Números capítulo 13, y vamos a continuar viendo no toda la escritura completamente, pero vamos a ver parte o una porción del capítulo 14, del capítulo 16, y vamos a resumirlo, ¿verdad? En cierta manera, pero más que nada, lo que tú y yo podemos ver a lo largo de estas escrituras, o lo que te estoy compartiendo o estoy hablando contigo, parte de ello es, ¿cuántos conocemos lo que son los parashá? ¿Quién conoce lo que es un parashá? La palabra parashá significa que son porciones, podríamos decirle un parashot o parashá significan porciones de la Torá, de la palabra de Yahweh. Y parte de lo que estoy hablando contigo precisamente de Números capítulo 13 en adelante, son parte o porciones de la Torá de una parashá que tú y yo podemos encontrar en las escrituras. Las parashá muy generalmente el pueblo el pueblo judío o hebreo tiene muy precisamente lo que son los parashá. Se acostumbra a leer todo lo que es los ciertos porciones de la Torá que abarcan desde el libro de Bereshit, desde el libro de Génesis, hasta más adelante, hasta lo que tú y yo conocemos como los primeros 5 libros de la ley, que de ahí también tú y yo podemos entender o agregar escrituras que van mano en mano del Nuevo Testamento. Pero generalmente son porciones de la Torá. Se acostumbra, o los parashá eran dados con el fin o con el propósito de que el pueblo pudiera terminar en cierto tiempo toda la lectura, o pudiera, vamos a llamarlo de esta manera, poder leer la Torá en cierto periodo de tiempo. No es simplemente ellos acostumbran, uno puede leer las escrituras, uno puede leer la palabra, uno puede ir, a veces se aconseja leer desde el libro de los evangelios. Generalmente te dicen, cuando vayas a leer las escrituras, ¿verdad? Comienzas desde el libro de los evangelios y tomas todo lo que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después empiezas a leer otros libros respectivamente. Pero generalmente el pueblo hebreo utiliza lo que son los parashá, porque en parte de esa parashá, ellos al estudiarla, cuando va comenzando el ciclo del año, ellos acostumbran de tomar desde Génesis hasta más adelante, para que durante ese tiempo de Génesis hacia más adelante, ellos pudieran tener el tiempo suficiente para poder leer, podríamos llamarlo, toda la Torah de Yahweh. ¿Cuántos quisiéramos leer toda la palabra de Yahweh? Amén. Amén, ¿verdad? Y es muy bueno. Si el Padre, a lo mejor voy a estar dando lo que son parte de ello, voy a estar dando, aún anteriormente ya lo he hecho, pero dar ciertos puntos de lo que son los parashá para que pudiéramos tenerla y poder comenzar con ellos y tener cierto tiempo de lectura, precisamente. Pero si tú ya vamos a la parashá, precisamente hay una parashá que comienza en el capítulo 13,
del libro de Números. Vamos al libro de 13, al capítulo 13 del libro de Números. Y te vas a encontrar, si tú vas al internet y pones parashá del libro de Números, te va a dar parashá, y cada uno tiene lo que son sus comentarios, vamos a llamarlo de esta manera, comentarios o cierta manera como el pueblo judío lo ve, o con cierto entendimiento, más a la luz del Mesías, que tú y yo conocemos, que vino a ser nuestro Mesías, que es nuestro Salvador, aquel que nos libró, ¿verdad?, de la esclavitud en la que tú y yo nos encontrábamos. Es bueno cuando tú y yo tomamos parte de esas parashat que son muy buenas y las tomamos y las vemos o aprendemos a verlas a la luz del Mesías, ¿verdad? Verlo con unos ojos, no simplemente como algo que es ley, algo que pasó, sucedió, pero darle esa perspectiva o ese enfoque que tú y yo tenemos en nuestro Mesías y incorporándolo a lo que tú y yo conocemos respecto a la palabra de Yahweh, lo cual viene a traer, enriquecer nuestras vidas, viene a traernos un conocimiento más amplio que precisamente es lo que el pueblo judío tiene. Cada año ellos acostumbran leer todas estas escrituras, ¿verdad? Para poder, con el fin de poder cumplir un año o un ciclo, terminando todas las escrituras hasta terminar las fiestas de Pesaj, y luego vemos que vuelve a comenzar nuevamente otro ciclo. Pero vamos a Números capítulo 13, y dice Números capítulo 13, versículo 1, habló Yahweh a Moisés y le dijo, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la cual yo entrego a los hijos de Israel. Enviarás un varón de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe de entre ellos. Pero hablábamos anteriormente, o la semana pasada, que dice la palabra de Yahweh. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Dice, estas son las palabras de Moisés, que dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán en el desierto, en Arabá frente a Suf, el mar Rojo, entre Parán, en Tofel, el Líbano, Acerot y Sabat. Vamos al versículo 19. Así, habiendo partido de Horeb, avanzamos por aquel vasto y terrible desierto que ustedes vieron en el camino a la región montañosa de los amorreos, tal como nos había ordenado Yahweh nuestro Elohim. Llegamos hasta acá desde Barnea. Entonces le dije, han llegado hasta la región montañosa de los amorreos, la cual Yahweh nuestro Elohim nos la ha entregado. Miren, Yahweh su Elohim ha entregado delante de ustedes la tierra. Suban y posean esa tierra tal como Yahweh su Elohim de vuestros padres les ha dicho. No teman ni se amedrenten, atemoricen. Dice, entonces todos ustedes se acercaron a mí, hablando del pueblo que estaba al lado de Moisés, se acercaron a mí diciendo, envíanos unos hombres, dice, como avanzada para que exploren la tierra y nos presenten un informe y nos den a conocer el camino por el cual podamos ir y a las ciudades a las cuales vamos a introducirnos. Pero muy importante, cuando tú y yo vemos la palabra de Yahweh, dice que Yahweh envió, en el Números capítulo 13, dice que Yahweh envió mensajeros, uno por cada tribu, para que fueran y reconocer la tierra. Antes, cuando iban a salir de la tierra de Israel, cuando Yahweh les había prometido y estaban en la esclavitud, en la tierra de Egipto, y Yahweh los libera con mano poderosa y brazo extendido, y los libera de su esclavitud y los lleva al desierto. Yahweh hace prodigios y milagros, pero Yahweh les hace una promesa al pueblo de Israel cuando van a salir. Yahweh les había prometido que los llevaría a una tierra en la cual era una tierra la cual fluía leche y miel. ¿Cuál era esa tierra principalmente? ¿Cuántos conocemos o entendemos que esa tierra prometida era la tierra de Canaán? Era la tierra que fluía leche y miel, la cual Yahweh le había prometido al pueblo de Israel que irían. Mas sin embargo, cuando se encontraban en aquel lugar, en la llanura de aquel lugar, dice el capítulo de Números capítulo 13, que Moisés envió mensajeros. Mas sin embargo, en Deuteronomio, no fue Moisés directamente quien envió los mensajeros, sino que el pueblo pidió que Moisés enviara mensajeros para que reconocieran la tierra. ¿Para qué tener que ir a reconocer la tierra que Yahweh ya les había prometido que les iba a entregar y que les daría? ¿Cuántos entendemos eso? Yahweh ya les había prometido. Digo conmigo, Yahweh ya les había entregado la tierra.
Digo conmigo, Yahweh ya me ha entregado la tierra. Simplemente tenemos que creer en su palabra, en lo que Él ha dicho. Mas sin embargo, este pueblo, aunque habían escuchado por la boca de Moisés que Yahweh entregaría la tierra prometida, que los sacaría de su esclavitud y los llevaría a una tierra buena, sin embargo el pueblo tenía duda en su corazón y dice, ¿sabes una cosa, Moisés? Aunque Yahweh nos ha prometido la tierra, ¿por qué no envías mensajeros que vayan por delante de nosotros y nos traigan y nos den un informe respecto a esta tierra? Y esto nos revela cómo Yahweh muchas veces, o el ser humano, quiere moldear o acomodar en su vida lo que Yahweh ya nos ha dicho. No tenemos que intervenir muchas veces simplemente en los planes que Yahweh tiene. Dice la palabra de Yahweh que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Cuando tú y yo lo entendemos, Él desea que uno como su pueblo, como sus hijos, podamos creerle, que podamos tener esa fe de podernos parar y sustentar lo que su palabra ha dicho que Él haría. Mas sin embargo el pueblo envió mensajeros para que fueran a reconocer la tierra. Vamos al Éxodo capítulo 13. Fíjate qué importante. Una de las cosas que Yahweh desea es que tú y yo maduremos. Sin un crecimiento y una madurez en nuestras vidas o en nuestros corazones, difícilmente vamos a podernos parar firmes creyendo lo que Yahweh ha dicho en su palabra. Solamente aquel que tiene la confianza y la fe puesta en Él. Dice la misma palabra de Yahweh, dice, porque maldito es el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado es el hombre cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Yahweh lo que deseaba era que el pueblo pudiera tener esa fe, esa confianza de poderle creer a su palabra. Yahweh sabía y conocía que si Yahweh los llevaba por el camino para poderlos llevar e introducirlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, era un camino en el cual no era tan largo como el peregrinaje que el pueblo de Israel tuvo que llevar, que fueron alrededor de 40 años. Un tiempo que era un poco menos de 40 años, mucho menos de 40 años en poder llegar hasta la tierra prometida. Mas sin embargo, dice la palabra de Yahweh, mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 13 de Éxodo. Sucedió que cuando Faraón permitió que el pueblo se fuera, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se atemorice cuando vea guerra y regrese en Egipto. Por tanto, Elohim los condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los de la casa de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Fíjate, no los llevó por el camino más corto. ¿Por dónde los llevó? Por el camino más largo. Mas sin embargo, tú y yo podemos entender, no lo dice en cierta manera, pero todo lo que Yahweh hace, lo hace con un propósito en nuestras vidas. Aunque tú y yo podemos mirar que Yahweh ha tardado y que su promesa no se ha visto sobre nuestras vidas, o aún con nuestros ojos no lo hemos mirado, Yahweh sabe por qué hace las cosas a su manera. Yahweh los condujo por este vasto desierto y por el camino más largo, pero no lo dice la palabra. Sí lo dice que fue para mirar y probar qué es lo que había en sus corazones. Dice, y los traje por todo este tiempo, dice, para mirar y probar qué es lo que había en sus corazones. En medio de las pruebas, de las aflicciones, sabemos realmente dónde está nuestra confianza puesta. ¿Cuántos lo podemos entender? En medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, podemos saber y entender dónde está puesta nuestra confianza, si nuestra confianza está puesta en Él. Pero también podemos ver por esta palabra, por estos versículos, que lo que Yahweh hizo, lo hizo con un propósito. No los llevó por el camino más corto, los llevó por el camino más largo. En ese camino más largo que Yahweh los llevó a mirar sus prodigios y sus milagros al pueblo de Israel. Ellos pudieron mirar la gloria
la Shekinah de Yahweh, la presencia de Yahweh manifiesta cuando el pueblo caminaba en el desierto, cómo iba la columna de fuego y la nube sobre el pueblo de Israel, que cuando el pueblo de Israel avanzaba, la nube avanzaba juntamente con ellos. Durante la noche era una columna de fuego y durante el día una nube que iba trayendo cuidado y protección en medio de aquel desierto tan abrasador. Imagínate, en medio de aquel desierto Yahweh los iba cuidando y Yahweh los iba protegiendo, iba teniendo cuidado de su pueblo. En medio del desierto Yahweh les proveyó el agua, que aun cuando no tenían que tomar, Yahweh proveyó el alimento para ellos. Que en medio de aquel lugar Yahweh trajo el maná diario para el pueblo de Israel. Fueron cosas que el pueblo de Israel iba mirando, iba sabiendo quien tenía cuidado de sus vidas era Yahweh. Para que cuando el pueblo pudiera enfrentar guerra o pudiera enfrentar batalla, pudieran saber y conocer quién era Yahweh, que Yahweh era el que peleaba por ellos y no ellos por ellos mismos. ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? Él. En medio de todo este desierto tan abrasador como lo describe la palabra, fue un tiempo en el que el pueblo de Israel, vamos a llamarle experiencias, eran experiencias agridulces, eran experiencias agrias, por las circunstancias que el pueblo de Israel tenía que pasar, pero dulces de mirar el cuidado y la protección en medio de todas las circunstancias, mirar cómo la mano de Yahweh tan poderosa estaba en medio de ellos. Y Yahweh los lleva por aquel desierto y los envía y están parados frente a la tierra prometida que Yahweh les había prometido, y en medio de aquel lugar el pueblo aún en sus dudas, y muchas veces somos así. Así es el corazón del ser humano, que aun cuando Yahweh ya nos ha dicho y que podemos decir, Padre, yo te creo y yo sé que tú harás, muchas veces en nuestros corazones existe la duda o el temor si Yahweh hará a favor nuestro o no lo hará. El pueblo mandó mensajeros para que fueran a traer un reporte, un mensaje para ellos. Mas sin embargo, el mensaje, el reporte que el pueblo de Israel iba a traer, no era un mensaje no era un reporte tan favorecedor para ellos, porque habían obrado de manera incorrecta. Que Yahweh los había conducido hasta aquel lugar, mas sin embargo, ¿qué es una de las cosas que el pueblo dijo? Que vayan mensajeros por delante de nosotros y que traigan un reporte si ciertamente la tierra que Yahweh nos va a entregar o nos la dará es una tierra que ciertamente fluye leche y miel. Y vamos a Números capítulo 14. Fíjate lo que dice Éxodo. En Éxodo, ve a Números capítulo 14, déjame leerte algo en el libro de Éxodo. Éxodo 14, 10. Al aproximarse Faraón, los de la casa de Israel alzaron sus ojos y vieron los egipcios venir en su persecución. Y sintiendo mucho miedo, los hijos de Israel oraron ante Yahweh. Luego dijeron a Moisés, ¿acaso había sepulcros, no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado así del sacarnos de la tierra de Egipto? ¿Acaso esto no es lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Pues nos hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir. ¿Dónde? En el desierto. Salieron, a pesar de que estaban en cierta esclavitud en la tierra de Egipto, era un pueblo que se acostumbra. ¿Cuántos entendemos que el ser humano es gente de costumbre? Nos acostumbramos, nos adaptamos, y lo puedes mirar muy sencillamente. Y te lo voy a poner, la palabra de Yahweh dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos entendemos que es un mandato de Yahweh? Es un mandato. ¿Por qué es mandato? Porque la palabra dice en el cuarto mandamiento, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo delante de Yahweh tu Elohim. No harás en él, en este día, lo que a ti te place, sino que es un día apartado, es un día consagrado, es un día, di conmigo, Kadosh, es un día aparte de todos los demás días. Por eso cuando en el libro de Hebreos dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, significa que es un mandamiento, porque la palabra de Yahweh establecido en el cuarto mandamiento, vemos que es una ordenanza. ¿Cuántos entendemos eso? Es ordenanza de Yahweh consagrar
y dedicar este día a Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso Hebreos dice no dejar de congregarse, porque el congregarse, voltea con la persona que está a tu lado, dile, el congregarnos es una ordenanza, es un mandato. Fíjate cómo cobra providencia este mandato. No es si puedo, si quiero, si mis planes me lo permiten, si el trabajo me deja, o yo no sé, X cosa, X circunstancia. Porque la palabra de Yahweh dice, y llamarás a este día delicia, cuando apartes tu pie para no hacer en este día lo que a ti te place. ¿Cuándo llamaremos delicia a este día? Cuando apartemos nuestra pie de hacer, vamos a llamarle de ser nuestra propia voluntad en ese día. Cuando tú y yo lo entendemos, entonces dice la palabra, eso es un mandato. Eso es un mandato que tiene la palabra de Yahweh. Eso es una ordenanza que tú y yo podemos ver a través de las escrituras. Pero más sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando una persona a veces falta un día? Fíjate lo que te estoy diciendo, somos personas de costumbre. Salimos fuera, no me congrego, o por X o Y, no vine, no me congregué, falté. ¿Qué es lo que sucede para el siguiente servicio o siguiente reunión? Si puedo, pues allí estoy. Y a veces y a veces hacemos hasta promesas. A veces decimos, no hermano, y llega el hermano y dice, no te vi, no, pero te lo aseguro hermano que la siguiente semana ahí nos vemos. No prometamos cosas, dice la palabra de Yahweh, dice, es mejor que no hagas voto, que hagas votos que no lo cumpla, porque ciertamente Yahweh lo demandará de tu boca. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque a veces por eso nos metemos en tantos líos y en tantos problemas. Números, Eclesiastés capítulo 5 habla respecto a ello. Cuando la palabra nos habla, dice, es mejor que no hagas votos a que no los cumplas. Dice, para que no vayas a decir, dice, Números, dice capítulo 5, para que no salga de tu boca y diga, ¿qué hice? ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nos comprometemos y decimos algo? Dice la palabra que con los dichos de nuestra boca nos hemos, ¿qué? Enlazado. Por eso decía el apóstol Pablo que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, entonces volviendo al punto, no viene y dice, bueno, si puedo, pues sin falta y esto y la siguiente? Y por una u otra razón no se pudo y no estuvo. ¿Sabes qué va a pasar con la tercera vez? No va a estar, si puede, pues bueno, si no, pues ni modo. Porque nos acostumbramos. Muchas veces se nos es tan fácil el no estar, porque ya se hizo parte de nuestra vida, ya se hizo parte de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la palabra de Yahweh dice que tengamos mucho cuidado en todas estas cosas. Y somos personas que nos acostumbramos. El pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a la tierra de Egipto, aunque eran esclavos. Dice, ¿acaso no habíamos hablado contigo esto, Moisés? Que mejor nos era habernos quedado en la tierra de Egipto. Allá había sepulcros, hombre. Ahí si moría, habíamos dónde podíamos morir y dónde nos enterraban. Pero nos has traído a este desierto, a este vasto desierto, para que en este desierto muramos. Pero fíjate qué tan pronto el pueblo se acostumbró al desierto. Vamos a Éxodo, a Números capítulo 14, Números 14, versículo 2. Dice, ese día toda la congregación lloró, dice, a Martos, dice, y el pueblo lloró aquella noche con un gran llanto. Ese día los hijos de Israel se quejaron en contra de Moisés y contra Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Yahweh en la tierra de Egipto, o en este desierto. Pues no, que no, en el desierto no querían estar. ¿Cuántos leíamos en un capítulo anterior que no querían estar en el desierto? Dice, mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Dice, ¿para qué nos sacaste al desierto? ¿Para morir en este desierto?
Mas sin embargo, este pueblo ya no les es tan diferente el desierto. A veces como personas nos acostumbramos a andar tanto en los desiertos. El desierto es parte de lo que Yahweh tiene en nuestras vidas, pero no es lo que Yahweh desea para nuestras vidas. No sé si me estoy explicando. Hay a veces que pasamos por desiertos en nuestras vidas, mas voltea con la persona que está a tu lado, dile, más el desierto no es tu morada, no es tu estadía. Yo entiendo que vengan desiertos a nuestras vidas, mas cuando una persona permanece tanto en el desierto, o es porque me estoy acostumbrando tanto a estar ahí, o será que no estoy obedeciendo directamente lo que Yahweh o la palabra de Yahweh tiene para mi vida. Porque el desierto era parte de lo que el pueblo tenía que atravesar, pero para poder llegar hasta la tierra prometida. Vemos ciertamente que Yahweh los lleva hasta aquel lugar y los pone de frente a la tierra prometida. Y Yahweh les hace una promesa a este pueblo que los llevaría a una tierra que ciertamente fluía leche y miel. Vamos a Números capítulo 13, versículo 17. Dice, estos son los nombres de los varones que envió Moisés para que exploraran la tierra. Oseas, hijo de Num, Moisés le puso por nombre Josué y los envió, fíjate lo que dice el versículo 17, dice, y los envió Moisés a explorar la tierra de Canaán, habiendo dicho, dices, habiéndoles dicho, suban suban de esta manera hacia el Negev y luego suban a la región montañosa. Pero mira, me llama mucho la atención. El Negev principalmente es el desierto. Luego está la región montañosa y Yahweh les da, vamos a llamarlo, un orden específico, cómo tenían que hacerlo, para que ellos pudieran contemplar y mirar todo, tal vez todo esplendor de la tierra, para que pudieran mirarlo desde un lugar hacia otro lugar, desde una perspectiva hacia otra perspectiva diferente. Y Yahweh les dice, suban por este lugar y luego subirán por este otro lugar. Pero sin embargo, a este hombre lo lleva por la tierra prometida, pero más sin embargo, antes de que fueran a reconocer la tierra, y envió los mensajeros, dice Moisés que tomó a Oseas, y a Oseas le puso por nombre Josué. Para nosotros tal vez no hace mucha diferencia. Para nosotros, en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento occidental, es como dijéramos, bueno, simplemente le cambió el nombre. Pero más sin embargo, la palabra en hebreo para Oseas, la palabra hebrea para Oseas es Hoshea. Hoshea. ¿Cuántos estamos entendiendo? Di conmigo, Hoshea. Vamos a aprender un poco hebreo. ¿Todos juntos cómo? Hoshea. Amén, gracias Padre. Ese es el nombre de Oseas. Mas sin embargo dices que tomó Oseas a Hoseas de la casa de Num y le puso por nombre Josué. Mas sin embargo la palabra Josué en el hebreo significa Yahoshua. Ahora di conmigo Yahoshua. No Yeshua, Yahoshua. ¿Qué es lo que significa Yahoshua? Yahweh salva. Si miras, se puede entender tal vez, dentro de lo que era el nombre de Josué, le pone por nombre al nombre de Joshea, Moisés le dice, te voy a agregar la letra Yod. ¿Cuál es la letra Yod? ¿Cómo se escribe el nombre de nuestro Padre Yahweh? La forma corta del nombre de Yahweh es ¿cuál? Ya. Y la primera letra del nombre de nuestro Padre es Yod. Digo conmigo, Yod. La palabra Yod es con la que se escribe, o la letra Yod es la primera letra con la que se escribe el nombre de nuestro Padre Yahweh. Si tú y yo lo habláramos, lo que es el tetragramatón del nombre de Yahweh es Yod, Het, Bab, Hey. Repítelo.
Yod, Het, Bab, Hei. Yod, Het, Bab, Hei. Ese nombre significa, si tú juntas ese nombre, significa lo que es el nombre de Yahweh. Es el nombre, pero el nombre corto de nuestro Padre Yahweh es Yah. Y al nombre de Yahoshua, de Joshea, le pone, dice, ya no te llamarás Joshea, sino que tu nombre será Yahoshua. ¿Cuántos sabemos o entendemos la importancia de tener el nombre en nuestras vidas? Porque si tú sigues leyendo más, vamos a continuar por el tiempo. Dice, vamos a continuar el versículo, dice, estos son los nombres de los varones que envió Moisés para que exploraran la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Y los envió Moisés a explorar la tierra de Canaán, habiéndoles dicho, suban de esta manera hacia el Negev y luego suban a la región montañosa. Observen cómo es la tierra y si la gente vive en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Y cómo es la tierra que se asienta, si es fértil, si tiene árboles o no. Esfuércense y tomen del fruto del suelo, pues aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Enseguida ellos subieron, exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Dice que se encuentra al otro lado, dice, versículo siguiente. Entonces subieron por el sur y llegaron hasta Hebrón, y ahí se encontraban Ahimán, Saí, dice Tamai, los hijos de los gigantes. Hebrón fue construida 7 años antes de Zoán, que está en Egipto. Llegaron hasta el valle de Escol, y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual tuvo que ser cargado entre dos en un palo. ¿Era buena tierra? ¿Quién dice que era buena tierra o tierra fértil? ¿Cuántos te ha ido, a cuántos de nosotros nos ha tocado ir al supermercado, al Walmart, H-E-B, lo que tú quieras, y miras las uvas, y miras a veces las uvas y dices, qué grandes, y te las llevas, porque las miras tan grandes y tan jugosas? Bueno, ahora ponla en otra perspectiva. Este pueblo fue y trajo un sarmiento de uvas, pero tal era el sarmiento de uvas de aquel lugar, que aquel sarmiento lo tuvieron que cargar entre 2 hombres con un palo atravesado, con un palo en medio. 2 hombres cargando y el racimo de uvas en medio. ¿Era una tierra buena? Mucho fruto. Y mira lo que sigue diciendo. Llegaron hasta el valle de Escol, dice, y cortaron, desde el cual tuvo que ser cargado entre 2 hombres con un palo, dice, además llevaron algunas de las granadas y algunos higos. Y le pusieron por nombre a aquel lugar valle de Escol, porque el racimo de uvas que los hijos de Israel habían encontrado allí. Y al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. Entonces se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les informaron a él y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. Y le contaron diciendo, fuimos a la tierra de la cual nos enviaste. Bien contentos, mira. Le contamos y fuimos a la tierra de la cual nos enviaste, la cual fluye ciertamente leche y miel. Estos son sus frutos. Solo que el pueblo, mira, vieron todo lo que había. Y dijeron, ¿sabes una cosa? Ciertamente esta es una tierra grandiosa. Esta es una tierra que fluye leche y miel, en el cual su cosecha, lo que esta tierra da, es tierra buena. Mas sin embargo, ya habían cometido una falla. ¿Cuál fue el gran error del pueblo de Israel? Ir y observar la tierra que Yahweh les había entregado. Qué bueno que fueron. Pero sin embargo dice que cuando llegaron a aquel lugar y a aquella tierra, dice, y contaron diciendo, fuimos. Dice, solo que el pueblo que vive en aquella tierra es fuerte y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y también miramos allí a los hijos de los gigantes, a los hijos de Anac, los amalecitas que viven en la región del sur de la tierra, y los eteos,
los jebuseos, los amorreos que viven en la región montañosa y los cananeos que viven junto al mar de la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: debemos subir y poseerla y la conquistaremos. Sin embargo, los hombres que habían subido junto con él dijeron: no dejemos subir contra este pueblo, pues es más fuerte que nosotros. Y propagaron un rumor entre los hijos de Israel relativo a la tierra que habían explorado, y les decían: la tierra por la cual pasamos y exploramos es una tierra que devora a sus habitantes. Subraya esta palabra, no sé si vaya a entrar ahí, pero márcale con un highlighter, ¿verdad? O si traes, ¿verdad? O con lápiz, tinta, lo que no sé. Pero es muy bueno, no sé si alcanzo a entrar en ello, a lo mejor y no, pero subráyalo. Dice: es una tierra que devora a sus habitantes, y todo el pueblo, dice, que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Además vimos ahí a los descendientes de los gigantes, que son los de Jarabe, los hijos de Anac. Dice: y parecíamos como langostas ante sus ojos, y así parecíamos a sus ojos. Fíjate, voy a resumírtelo y la siguiente semana continúo con ello. Fueron a reconocer la tierra, mas sin embargo el reporte que el pueblo de Israel traía no era un reporte tan favorable. Nunca, sabes que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tenemos que tener cuidado en lo que vemos. Vamos a Proverbios capítulo 27. Dice: el Seol, Proverbios capítulo 27, versículo 20, dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. ¿Cuántos vamos a llamarlo? Vamos a ponerlos en términos más simples. Los ojos del hombre no tienen llenadera, no tienen llenazón. Vamos a ser muy claros, muy francos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Vamos a llamarlo así como somos, muy francos. Los ojos del hombre no tienen llenadera o no tienen llenazón. Entre más tú y yo vemos, ¿más qué? Más queremos. La persona que es muy fanática con los gadgets de última tecnología, mira uno y sale el otro, y aunque tal vez nada más le cambió la memoria o el color, yo no sé, y ya se quiere el otro. O vamos a llamarlo de esta manera, más principalmente con los carros. Se tiene un carro último modelo, más al siguiente año sale otro más nuevo, y ya lo queremos. Porque decimos: ¿por qué esto tiene algo diferente? Y no te estoy diciendo decir: ay, pues es malo querer decir las cosas. No, si se tiene la manera, qué bueno que Yahweh te bendice y te da la bendición, la facilidad de poderlo adquirir, de poderlo tener. Pero a lo que me estoy refiriendo es que tenemos que tener cuidado y control de nuestros ojos. Tenemos que tener, vamos a llamarle, un dominio propio. Entre más tú y yo vemos, más queremos, más deseamos. ¿Qué es lo que pasa cuando miras un plato? Vamos al otro extremo. Si tú dices: bueno, pastor, pues no todos tienen la manera de adquirir. Bueno, pero vámonos al otro lado de la comida. Lo mismo es comerte un pedacito de pastel que está tan rico, que lo mismo es comerte que todo el pedazo de pastel de la media mitad. Te vas a ver igual, mi hermano, no te vas a ver diferente. Vas a ver siguiendo igual. Pero entre más vemos, más queremos, más deseamos, y más se nos viene el anhelo, el deseo a nuestros corazones, que llega a ser tanto un anhelo de nosotros que digo: es que lo quiero, es que lo deseo. ¿Por qué? ¿De dónde provino? De nuestra mirada. Ahora vamos a aplicarlo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue y miró la tierra que estaba, y dice: ciertamente contempló y observó la tierra de aquel lugar, y dijo: ciertamente es una tierra, y observó todo el panorama.
y miraron que ciertamente era una tierra que fluía leche y miel en todos sus aspectos. Mas sin embargo dice que junto con toda la maravilla y toda la grandeza de aquella tierra, y de los sarmientos de uvas que habían mirado, y de las granadas que habían traído, y de los frutos y de los higos que habían traído de aquella tierra, también vieron a los gigantes. Y miraron a los hijos de Anac y dijeron: sí, es muy buena, pero ¿cómo vamos a poseer esa tierra? No es cómo la iban a poseer, Yahweh ya se las había entregado. Pero ¿cuál fue el error del pueblo? Indagar o buscar. Yahweh no puede impedir las cosas, y hasta aquí quiero llegar, porque aún la pastora quería compartir algo con las mamás. Cuando tú y yo entendemos, al punto que quiero llegar, el pueblo de Israel, o los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, tuvieron el error de ir y mirar todo lo bueno, pero también sus ojos se llenaron y se saciaron de todo lo que había en aquella tierra. Yahweh no lo puede impedir. Yahweh permitió que el pueblo fuera. Y dijo Yahweh a Moisés: envía a los hombres que vayan. Quieren ir, que vayan y reconozcan la tierra. A pesar de que Yahweh ya conocería y sabría que el desenlace tan terrible que el pueblo de Israel iba a traer y que contaminó a todo el pueblo, ¿qué es lo que Yahweh no podía impedir? Cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos dominio propio. Por más que Yahweh conociera las circunstancias y el reporte, Yahweh conocía el reporte que este pueblo iba a traer. ¿Cuántos sabemos que entendemos que Yahweh ya conocía el reporte? Te dices: pastor, ¿y cómo iba a conocer si Yahweh lo... ¿Sabes cómo lo sabía? Por medio de la revelación que trajo a Moisés en aquel tiempo, que antes de que fueran a reconocer la tierra, llamó a José y le dijo: Joseas, ven, te voy a poner en tu nombre, ya no serás Joseas de la casa de Nun, serás Yahoshua, serás Josué. Tu nombre, en ti, tú portarás el nombre de Yahweh. Porque aquel que porta el nombre de Yahweh sobre su vida, sobre su corazón, por más difícil que sea el panorama, las circunstancias que estén por delante de nosotros, siempre lo veremos no con nuestros ojos naturales, sino que lo veremos con los ojos de Yahweh. Por eso Yahweh tomó a Moisés y le dijo: Moisés, toma este nombre, a este hombre, y cámbiale el nombre, llámale ahora por nombre de Joshua, porque su vida, su nombre ahora cargará mi nombre, porque a pesar de que el pueblo regrese y traiga un reporte tan negativo, en los ojos de él y en su corazón estará lo que yo he prometido para este pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que traer? Cargar el nombre de Yahweh en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque ciertamente el pueblo regresó, vino con aquel reporte, pero el pueblo que traía era un reporte de fracaso. Pero más sin embargo había 2 hombres que dice la palabra que tuvieron un corazón diferente a todos los del más pueblo. Que aunque Yahweh permitió que fueran, dijo: yo envío 2, el cual cargará mi nombre y no verá las cosas como todos los demás los ven, porque ahora verán las cosas como yo las veo. Y el reporte que traerán dirán: porque más podremos nosotros que ellos. Si tú miras cuando el pueblo fue a reconocer la tierra, al pueblo le caló. Y hasta ahí te lo dejo. La siguiente semana continuamos. Y voy a decir: pastor, ¿cómo le caló? Sí, vamos a ver, al pueblo le caló el reporte que estos espías trajeron. Que todo era negativo, pero hubo 2 que trajeron un reporte diferente. Y vas a ver que en cierto punto vino y le escaló al corazón, o yo no sé si al orgullo de todo el pueblo, porque hicieron algo que no deberían de haber hecho.